¿Alguna vez has tenido la incómoda sensación de que tus oraciones solo rebotan en el techo y regresan a ti? La escena se repite. Apagas las luces, apoyas la cabeza en la almohada, derramas tu corazón en palabras y... silencio. Un silencio pesado que asfixia. Justo después llega el peor de los sentimientos, la culpa. Empiezas a preguntarte si el problema está en tu comportamiento, si tu fe es demasiado pequeña o si por alguna razón Dios simplemente decidió ignorar tu clamor. Déjame darte un golpe de realidad desde el principio. El problema casi nunca es la falta de fe, es la mecánica de tu entrega. Muchas veces, sin darnos cuenta, transformamos la oración en un simple reporte de ansiedades o en una lista de exigencias desesperadas. Rogamos por lo que queremos con la mente ruidosa, pero bloqueamos la frecuencia necesaria para escuchar la respuesta. ¿El resultado? Frustración crónica y un cansancio espiritual que drena tus energías. ¿Qué cambia hoy? Si estás cansado de sentir que estás hablando solo, el ciclo se rompe ahora. No necesitas palabras teológicas complejas ni horas de negociación. Solo necesitas ajustar el punto ciego que está bloqueando tu conexión con lo divino. A partir de ahora vas a entender el error exacto que cometes al cerrar los ojos y, lo más importante, recibirás la guía práctica para aplicarla en tu cama, hoy mismo por la noche. Cuando apoyes la cabeza en la almohada dentro de unas horas, tu conversación con el Creador nunca volverá a ser la misma, y el silencio finalmente dará paso a la claridad. Hay momentos en la vida en los que el corazón pesa más de lo que el cuerpo puede soportar. Esa situación que no sale de tu mente, esa preocupación que aparece desde temprano en la mañana y sigue ahí cuando cae la noche. Tú conoces ese peso, ¿verdad? Tal vez sea una deuda que no logras resolver, una relación que se está rompiendo, una enfermedad que preocupa o simplemente esa sensación de que todo está pendiendo de un hilo. Y lo peor no es solamente la dificultad, es la soledad de cargarla. Mucha gente sonríe en la calle mientras por dentro lleva un mundo entero derrumbándose. Pues bien, existe una oración poderosa que comienza exactamente ahí. No con palabras bonitas, sino con el valor de ser honesto sobre aquello que duele. Dios no necesita discursos ensayados, y el mensaje de Dios para ti hoy es este. Él ya sabe lo que estás cargando y aún así te está esperando. En Salmos 34:18 está escrito que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Eso no es poesía, es una promesa. Él se acerca justamente cuando todo parece más distante. No importa si estás cargando un arrepentimiento de hace años o un miedo que apareció ayer, ese encuentro puede suceder ahora mismo. La oración de la mañana o la oración de la noche que puede cambiar tu vida no comienza con un ritual complicado. Comienza con un suspiro sincero. A veces ese es un "Señor, ya no puedo más solo", dicho en voz baja en el baño antes de que todos despierten. A veces es una lágrima que cae antes de dormir sin que entiendas exactamente por qué. Ese es el comienzo, y si llegaste hasta aquí hoy, no fue casualidad. Algo más grande que la coincidencia te trajo hasta este mensaje espiritual. Porque antes de aprender a orar con fuerza, necesitas entender de dónde viene la debilidad y qué hacer con ella. Esa es la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que casi todos ya hicieron en el silencio de su corazón. Tú oras, tú pides, tú lloras, y el cielo parece guardar silencio. La situación no cambia, el problema continúa, y una pequeña voz en el fondo comienza a susurrar: ¿será que Dios realmente me escucha? Debes saber algo, esa duda no te hace débil, no te hace menos creyente y definitivamente no te hace estar solo. Incluso el rey David, el hombre que escribió algunos de los salmos más poderosos de la historia, clamó en Salmos 22:2:
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay descanso para mí. Lo que pocos enseñan es que el silencio de Dios rara vez significa ausencia. Casi siempre significa preparación. Piensa en una semilla debajo de la tierra. Nadie ve nada ocurriendo. Parece que no hay vida allí, pero es exactamente en ese período oscuro y silencioso donde las raíces están creciendo lo suficientemente profundo como para sostener un árbol entero. La oración que hoy haces en medio de la desesperación está plantando raíces que todavía no puedes ver. Y cuando la respuesta llegue, porque sí llegará, vendrá con una estructura que la prisa jamás podría construir. Dios no está atrasado. Él está trabajando en una profundidad que tus ojos todavía no alcanzan a ver. También existe otra parte de esta historia que es importante enfrentar. A veces, el mensaje de Dios ya está siendo entregado, pero nosotros no lo reconocemos porque esperábamos una respuesta diferente. Pedimos que la tormenta desaparezca y Él nos da fuerza para atravesarla. Pedimos que el dolor termine y Él envía a alguien para sentarse a nuestro lado. La oración poderosa no es la que obliga a Dios a actuar a nuestra manera. Es la que nos abre los ojos para entender que Él ya está actuando. Y comprender eso cambia todo, especialmente cuando descubrimos qué tipo de oración realmente mueve el cielo. Hay una escena que muchísima gente ya vivió, pero de la que pocos hablan. Te acuestas, cierras los ojos, quieres orar y no sale nada. La boca se bloquea. La mente se dispersa y una extraña sensación de vacío comienza a apoderarse de ti. Entonces llega la culpa. ¿Será que no sé orar correctamente? Pero aquí va una verdad que puede liberarte. La oración no es una actuación, no es un concurso de elocuencia, y Dios no califica tu vocabulario. En Romanos 8:26, Pablo escribe que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no tienes palabras, algo dentro de ti ya está orando por ti. La oración de la noche más poderosa que alguien pudo haber hecho, tal vez fue un simple «ayúdame», susurrado antes de cerrar los ojos. A veces es solamente un llanto silencioso en la oscuridad, con la almohada apretada contra el pecho. No subestimes esos momentos. En la práctica, si no sabes por dónde empezar, intenta esto. Antes de dormir, siéntate en silencio durante 2 minutos. Coloca la mano sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo y di en voz alta: Señor, aquí estoy. No sé cuáles son las palabras correctas, pero tú conoces mi corazón. Eso ya es una oración poderosa, ya es suficiente, ya es real. Lo que bloquea la oración de la noche casi nunca es la falta de fe. Es el exceso de presión. Pensamos que necesitamos llegar delante de Dios arreglados, organizados y con todo resuelto en la mente. Pero el mensaje espiritual que atraviesa los siglos es este: ven como estás. Ven confundido, ven enojado, ven con dudas. La Biblia está llena de personas que llegaron quebradas delante de Dios y salieron transformadas, no porque tenían las palabras correctas, sino porque tenían el corazón abierto. Y justamente ese corazón abierto será necesario para el siguiente paso, porque orar es solamente el comienzo de lo que está por venir. Ahora es el momento, no dentro de un rato, no después de terminar esa tarea, no cuando la vida esté más tranquila, ahora. Porque la verdad es que la vida nunca estará completamente en calma, y quien espera el momento perfecto para orar, nunca ora de verdad. La oración de la noche que vas a hacer ahora no necesita velas, no necesita silencio absoluto, no necesita un altar perfectamente acomodado. Solo te necesita a ti, tal como estás, donde estás, con todo lo que estás sintiendo en este preciso momento.
Cierra los ojos, respira profundo y deja que tu corazón hable. Señor, vengo delante de ti esta noche, cargando todo aquello que está pesando en mi corazón. Tú sabes lo que necesito incluso antes de que lo diga, pero quiero hablar contigo porque necesito de ti. Necesito tu oración de protección sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todo lo que me pertenece. Aleja de mí el miedo, la ansiedad y el desánimo que intentan robarme la paz cuando termina el día. Como está escrito en Filipenses 4:7, que tu paz, la cual sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente. Yo creo en eso. Yo recibo eso ahora mismo. Ahora dile a Él, en voz alta o en el silencio de tu corazón, aquello que estás cargando, esa petición que ya hiciste tantas veces y cuya respuesta todavía no has visto, esa situación que parece imposible, esa persona que amas y que necesita un milagro. La oración poderosa de hoy tiene tu nombre, tiene tu historia, tiene tu dolor, y Dios está escuchando cada palabra. En Jeremías 33:3 Él dice, clama a mí y yo te responderé. No es una sugerencia, es una promesa. Y esa promesa fue hecha para ti esta noche, en este momento exacto. Respira, porque después de esta oración todavía hay algo importante que necesitas saber. Tú oraste, entregaste todo, creíste con todas tus fuerzas y al día siguiente la situación empeoró. Si eso ya te pasó, debes saber que este es quizá el momento más delicado de la vida espiritual de una persona. Es exactamente ahí donde mucha gente se rinde, exactamente ahí donde la duda golpea más fuerte y exactamente ahí donde el enemigo trabaja con más intensidad. Pero aquí hay algo que casi nadie te ha dicho. En la Biblia, casi todos los grandes milagros fueron precedidos por un momento en el que todo parecía empeorar. Lázaro no se enfermó y luego mejoró. Él murió. Y fue después de la muerte cuando Jesús mostró de lo que era capaz. El mensaje de Dios para ti en medio de este momento difícil no es ríndete, es confía más profundamente. Hay una gran diferencia entre una situación que simplemente se está resolviendo y una situación que está siendo preparada para un nivel mucho mayor de transformación. Piensa en un hueso que sanó mal. Para corregirlo de verdad, a veces el médico necesita volver a romperlo antes de colocarlo en la posición correcta. Duele más durante el proceso, pero el resultado es una estructura mucho más fuerte que antes. La oración de hoy, que parece no tener respuesta, podría estar quebrando algo torcido dentro de ti que necesitaba ser restaurado desde el principio. En la práctica, cuando la situación empeore después de orar, haz lo siguiente. No interpretes el silencio o la dificultad como rechazo. Interprétalos como parte del proceso. Continúa con la oración de la noche todos los días, incluso cuando no sientas nada. Escribe en un papel una frase sencilla. No entiendo lo que está pasando, pero confío en quien tiene el control. Pon esa frase en un lugar donde puedas verla cada noche antes de dormir. Eso no es ingenuidad, es la fe más madura que existe, la que no depende de las circunstancias para mantenerse firme. Y hablando de mantenerse firme, existe una herramienta espiritual que ha atravesado generaciones enteras y que fue hecha exactamente para momentos como este. Y ahora vas a descubrirla. Existe una combinación de oraciones que ha atravesado siglos, sobrevivido guerras, consolado santos y transformado vidas comunes en historias extraordinarias. El Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, tres oraciones que mucha gente recita en automático, como quien lee una lista sin detenerse a pensar en lo que realmente significa. Y ahí es donde está el error. Porque cuando entiendes lo que cada palabra de estas oraciones representa de verdad, dejan de ser repetición y se convierten en una oración poderosa capaz de mover aquello que parecía inmóvil.
El mismo Jesús enseñó el Padre Nuestro en Mateo 6:9 diciendo, ustedes deben orar así. No era una sugerencia, era un camino. El Padre Nuestro es una oración de provisión disfrazada de humildad. Cuando dices, danos hoy nuestro pan de cada día, estás declarando dependencia y confianza al mismo tiempo. Estás diciendo que no necesitas vivir acumulando ansiedad porque existe una fuente que nunca se seca. El Ave María es una oración de protección. Es pedir la intercesión de una madre y todos saben que una madre que intercede por sus hijos nunca se rinde fácilmente. Y el Gloria es el reinicio espiritual de tu mente. Es reconocer que antes de todo, en medio de todo y después de todo, Dios sigue siendo Dios. 3 oraciones, 3 dimensiones diferentes de la fe, 3 llaves para abrir puertas que quizá ni siquiera sabes que existen. Así que la próxima vez que reces estas oraciones en tu oración de la noche, intenta hacerlo diferente. Antes de cada una, detente un momento y di en voz alta aquello que necesitas ese día. Y luego reza con esa intención viva dentro de tu corazón. Si necesitas provisión, lleva esa necesidad al Padre Nuestro. Si necesitas protección para tu familia, llévala al Ave María. Si estás confundido y necesitas claridad, llévalo al Gloria. Convierte la repetición en conversación y el ritual en encuentro, porque el mensaje espiritual que estas 3 oraciones contienen es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Y ahora vas a escuchar una historia real que puede demostrártelo. Déjame contarte sobre María, no la de la Biblia, sino una mujer común, madre de 3 hijos, que hace algunos años llegó a un punto donde la renta estaba atrasada. Su esposo acababa de perder el trabajo y su hijo menor había recibido un diagnóstico médico que asustó a toda la familia. Ella cuenta que una noche, después de acostar a los niños, fue al baño. Se sentó en el piso frío y comenzó a llorar sin poder detenerse. No tenía palabras, no tenía fuerzas, no tenía un plan. Solo estaba ese piso frío y una voz dentro de ella que decía, ya no hay salida. Y fue exactamente esa noche cuando hizo la oración de la noche más simple de toda su vida. Dios, ya no puedo más. Tú vas a tener que cargar esto porque yo no puedo seguir. Lo que ocurrió después no fue un milagro instantáneo de película. Fue algo más sutil y mucho más real. Al día siguiente, una vecina tocó la puerta con una despensa sin ninguna razón. En la semana siguiente, su esposo recibió una oferta de trabajo mejor que la anterior. En menos de un mes, los estudios médicos de su hijo regresaron con resultados que los doctores llamaron sorprendentes. María no ganó la lotería, ni apareció un ángel con alas blancas en la sala. Pero cada pieza comenzó a encajar de una manera que hasta el día de hoy ella describe con lágrimas en los ojos. Dios habla contigo a través de la vida real, a través de las personas, a través de los pequeños detalles. El mensaje de Dios rara vez llega con grandes señales. Normalmente llega en el silencio de una vecina tocando la puerta en el momento exacto. Esta historia no está aquí para venderte un milagro fácil. Está aquí para recordarte que la fe que mueve montañas no es la fe que grita más fuerte, sino la fe que permanece de rodillas cuando todo le dice que se levante y se vaya. En Hebreos 11:1 está escrito que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesitas ver para creer. Necesitas creer para comenzar a ver. Y si la historia de María tocó tu corazón de alguna manera, es porque en el fondo sabes que tu historia todavía no ha terminado. La oración poderosa que hiciste o que vas a hacer esta noche es parte de un capítulo que aún se está escribiendo. Pero la fe sin acción tiene un límite. Y el siguiente paso te mostrará exactamente qué hacer además de orar.
Existe un error muy común en el mundo espiritual que necesita decirse con claridad. La oración no es inercia. No se trata de lanzar el problema al cielo y cruzarte de brazos esperando que Dios resuelva todo mientras tú solo observas la vida pasar. La oración poderosa que realmente transforma es aquella que te levanta, que te mueve, que hace que actúes diferente al día siguiente. Santiago 2:17 lo dice claramente: la fe, si no tiene obras, está muerta. Eso no significa que tengas que resolverlo todo solo. Significa que Dios obra a través de ti, y para eso tú también necesitas moverte. En la práctica, existen 3 actitudes que pueden fortalecer inmediatamente cualquier oración de hoy. La primera es la gratitud anticipada. Antes de ver la respuesta, agradece como si ya la hubieras recibido. Eso no es ilusión, es fe activa. Y reprograma tu mente para ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. La segunda es un acto de generosidad, incluso en medio de la escasez. Ayuda a alguien con lo que tengas, aunque parezca poco. Lucas 6:38 promete: den y se les dará. No tiene que ser dinero. Puede ser tiempo, atención o una palabra de ánimo para alguien que también está luchando. La tercera es una promesa pequeña y realista. No hagas promesas imposibles, pero sí toma un compromiso concreto con Dios y cúmplelo. El mensaje espiritual detrás de todo esto es sencillo. Dios es compañero, no sirviente. Él camina contigo, no en lugar de ti. Entonces, mientras haces tu oración de protección y pides provisión, sanidad o restauración, pregúntate también: ¿qué puedo hacer yo hoy? A veces la respuesta es enviar ese mensaje a la persona con la que estás peleado. A veces es actualizar ese currículum que lleva meses olvidado. Y a veces es simplemente levantarte de la cama con intención y no solo por obligación. Cada pequeño paso que das abre un espacio enorme para la acción de Dios. Y hablando de abrir espacio, existe un tipo de oración que la mayoría de las personas nunca aprendió a hacer. Una oración que no pide, sino que entrega. Y puede cambiar para siempre la manera en que te relacionas con el cielo. Existe una diferencia sutil pero poderosa entre pedir con fe e intentar controlar la respuesta de Dios. Y la mayoría de las personas pasa toda la vida sin darse cuenta de esa diferencia. Pedir con fe es presentarte delante de Dios con el corazón abierto y decir: necesito esto y confío en ti. Intentar controlar es llegar y decir: necesito esto para tal fecha, de esta manera específica, y si no sucede así, voy a pensar que no funcionó. Parece exagerado, pero sé honesto. ¿Cuántas veces ya le pusiste plazo a un milagro? ¿Cuántas veces decidiste de antemano cómo debía actuar Dios? Esa es la oración que cansa, que frustra, que desgasta. Y no es así como funciona. La oración de la noche que realmente trae paz antes de dormir no es la que hace una lista de exigencias, es la que aprende a soltar. Es aquella en la que dices, con toda la sinceridad de tu corazón: Señor, hasta aquí llegué yo, ahora está en tus manos. En 1 Pedro 5:7 está escrito: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. El verbo es echar, no sostener con una mano mientras con la otra todavía intentas resolverlo todo. Es soltarlo de verdad. En la práctica, una forma poderosa de hacerlo es escribir en una hoja todo aquello que te está pesando, leerlo en voz alta como una oración poderosa de entrega y después doblar esa hoja y guardarla en un lugar simbólico, una Biblia, una caja pequeña o debajo de la almohada. Ese gesto físico ayuda a la mente a entender que realmente lo entregaste. Dios habla contigo de maneras que la ansiedad muchas veces no te deja escuchar. Cuando sueltas, cuando realmente entregas, algo comienza a cambiar.
no necesariamente afuera de inmediato, sino aquí dentro, donde todo empieza. Una extraña ligereza ocupa el lugar del peso. Una claridad silenciosa reemplaza la confusión ruidosa. El mensaje espiritual de Jesús en Mateo 11:28 nunca fue tan literal. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Él no dijo, voy a resolver todo inmediatamente. Dijo, voy a darte descanso. Y muchas veces el descanso llega antes que la solución, porque sin él no tendrías fuerzas para atravesar el camino hasta llegar a ella. Ya estás más ligero de lo que estabas cuando comenzó esta noche. Y ahora solo falta una última cosa para cerrar este ciclo de la mejor manera. ¿Sabes qué es impresionante? En este mismo momento, mientras estás aquí, existen miles de personas en diferentes partes del mundo. En México, Brasil, Argentina, Colombia, Portugal, que están haciendo exactamente lo que tú hiciste esta noche. Personas que cargaban un peso, que tenían dudas, que no sabían cuáles eran las palabras correctas, que ya estaban a punto de rendirse, y que aún así decidieron orar. Tú formas parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. La oración de la noche que hiciste hoy no subió sola al cielo, subió junto con la de miles de voces que, como la tuya, clamaron con el corazón quebrantado y la fe todavía encendida. La Biblia dice algo poderoso en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso significa que esta comunidad de personas que ora unida, aunque no se conozca, aunque esté separada por fronteras y diferentes horarios, forma una oración poderosa colectiva con un peso espiritual inmenso. Tú no eres una voz aislada gritando en el desierto. Eres parte de un coro que atraviesa continentes. Y ese coro comparte un mismo mensaje de Dios, que ninguno de nosotros fue creado para cargar la vida solo, que la fe compartida se multiplica y que cuando uno se debilita, los demás ayudan a sostenerlo hasta que vuelva a levantarse. Así que este es el mensaje espiritual final de esta noche. No una despedida, sino un ánimo para continuar. Sigue orando mañana, sigue al día siguiente. Haz de la oración de protección, de la oración de prosperidad y de la oración de la noche un hábito tan natural como respirar. Porque las personas que transforman su vida a través de la fe no son las que hicieron una oración perfecta una sola vez. Son las que regresaron todos los días, incluso sin sentir nada, incluso sin ver nada, incluso cuando todo dentro de ellas quería rendirse. Llegaste hasta aquí esta noche por una razón, y esa razón es más grande de lo que todavía puedes ver. Sigue adelante, Dios habla contigo, y Él no va a dejar de hablar. El silencio termina donde la confianza empieza. Cuando la noche finalmente caiga y apoyes la cabeza en la almohada, recuerda una verdad absoluta. El peso que cargabas al inicio de este viaje ya no tiene por qué ser tuyo. Has descubierto que Dios no exige discursos perfectos. Él solo quería tu corazón desarmado. El silencio que antes parecía abandono, ahora se ha revelado como un espacio sagrado de preparación. Ya no estás gritando al vacío. Estás descansando en los brazos de quien tiene el control de absolutamente todo. Sabes que en este preciso momento hay miles de otras almas sinceras cruzando el mismo desierto que tú. Sus dolores son parecidos, pero la fe que nos une es infinitamente mayor. Formas parte de un ejército invisible de personas que decidieron cansarse de cargar el mundo a sus espaldas y eligieron, finalmente, confiar. Mañana saldrá el sol. Las circunstancias pueden intentar impresionarte, pero tu postura ante ellas ha cambiado. Fuiste escuchado. Fuiste recibido. No estás solo. Tu llamado a la acción ahora. La fe se fortalece cuando se comparte y se pone en movimiento.
No te guardes este alivio solo para ti. Haz este pacto espiritual ahora mismo. La prueba de esta noche. En cuanto apagues el celular para dormir, pasa los primeros 3 minutos en silencio absoluto, solo respirando y repitiendo mentalmente: yo entrego, yo confío, yo acepto y yo agradezco. Asume el compromiso de probar esta entrega hoy. Sello de compromiso. Escribe aquí en los comentarios: mi oración fue escuchada. Declarar esto en voz alta o por escrito es el primer paso para materializar tu certeza antes de que llegue el milagro. Sé la respuesta a la oración de alguien más. ¿Quién te vino a la mente mientras leías esto? Alguien que sabes que está exhausto, al límite. Envíale este contenido a esa persona ahora mismo. A veces, Dios usa nuestras manos para responder al clamor de quien está del otro lado. Cierra los ojos. Respira profundo. El Creador del universo está cuidando de tu mañana. Ve a descansar.